Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Hack 04 del 2025. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha dejado la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 para un 10% de descuento extra en cualquier compra en su web. Pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera que, como ya sabéis, sale por un lateral del puño, ya que tenemos la posibilidad de colocar las tapas del custom weight, que no se venden con la pala, se venden aparte. Tenemos un puño que tiene un tamaño estándar y que viene de serie con el Esacor, esta goma que ya sabéis que sirve para reducir las vibraciones y que tiene un peso aproximado de unos 14-15 gramos. Para la zona del corazón este año tenemos cambio con respecto a la versión del año pasado, y es que ahora Bullpaddle ha metido canal de aire también en este refuerzo vertical de la zona central, permitiendo así que el aire pase por todo el corazón de la pala y, según nos indican ellos, mejorando la manejabilidad de la pala. En las caras de la pala seguimos teniendo el Tricarbon con carbono 18K acompañado de la goma Multi-EVA, y para este año tenemos esta rugosidad de tipo 3D con formato circular que no es muy marcada pero que ahí tenemos. También se han incorporado los Easy Vibes, que son los antivibradores de Bullpaddle que tenemos tanto en la zona inferior como en la zona superior de la cara de la pala. En conjunto, para mí tenemos una dureza que podríamos poner en medio dura, aunque sí que ahora veremos que hay algunas diferencias con respecto a las Hack anteriores. Para mí esta sale un poquito más y es ligeramente menos dura. Otro cambio de esta Hack 04 lo encontraríamos en la zona del marco, y es que se ha incorporado este nervio que recorre todo el marco de la pala para aportar rigidez, y se ha retirado también el protector metálico que teníamos en la versión anterior, y ahora tenemos la misma forma que tenemos en la Vertex, con la posibilidad de colocar los pesos del custom weight que, como digo, se venden aparte. En cuanto a pesos y balances, la pala tiene un rango de pesos que va desde 360 a 375 gramos por norma general. Empecé probando la pala primero con el Esacor puesto y un overgrip, y la pala tenía un peso de 380 gramos. Después de utilizar la pala unos cuantos días así, le quité el Esacor y le coloqué dos overgrips sobre la madera, estuve algo más cómodo y la pala bajó de peso en torno a los 20 gramos, ahora la pala pesa 360 gramos, ya que, como digo, el Esacor pesa 15 gramos y con un overgrip estaba en torno a los 20 gramos extra de peso. Muchos me habéis comentado que a veces cuando jugáis con la Hack, jugáis con la Vertex, tenéis un poco esa sensación de que se os carga mucho el antebrazo, y esto normalmente no viene tanto por el balance de la pala, sino que viene más por el tema del peso. Así que ojo con esto, porque si le quitáis el Esacor a la pala y le colocáis dos o tres overgrips sobre la madera, el peso va a bajar bastante y puede ser que así se os quite esas molestias que os causan el antebrazo. Y en cuanto a tema de balance, con el Esacor puesto, según viene de serie la pala, tiene un balance de 26,2-26,3 centímetros, y en este caso, quitándole, como digo, el Esacor y colocando dos overgrips sobre la madera, tenemos un balance de 26,7 centímetros. Así que una vez visto esto, vamos a pasar a ver las sensaciones que he tenido con ella jugando en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa. Lo primero de todo, en el apartado de manejabilidad, cuando he estado probando la pala con el Esacor, sí que notaba que el balance era ligeramente más bajo, pero la pala era mucho más pesada, en torno a los 20 gramos, como digo. Cuando la he probado sin el Esacor, notabas que la pala era ligeramente más cabezona, pero al final, al bajarle casi 20 gramos de peso, estaba bastante más cómodo y he notado que la pala se movía mejor sin el Esacor. Para mí, el manejo que yo pondría en esta Hack 04 sería un manejo estándar. Siento que en la misma dureza tienes palas que son más cabezonas y más pesadas, más difíciles de mover, como por ejemplo una Coello Pro, y siento que hay palas más manejables que se mueven más rápido en pista, como por ejemplo puede ser una Attack 12K. Así que para mí el manejo que tenemos con esta Hack 04 es un manejo estándar. En cuanto al tema del punto dulce, aquí sí que tengo que decir que he notado una pequeña diferencia en comparación a la Hack anterior. Siento que en esta tenemos algo más de punto dulce. No diría que es un punto dulce muy grande, pero sí que lo podríamos poner estándar, ligeramente un puntito más. Siento que en esta versión Hack 04 vamos a seguir teniendo la sensación de que cuando le golpeamos fuera de la zona de punto dulce, la pala se vuelve muy seca, nos penaliza bastante y sale mucho menos, pero sí que es verdad que he tenido menos esa sensación en comparación a la Hack 03 del año pasado. Y sobre todo, la sensación principal que yo diría que he tenido con esta nueva Hack en comparación a la del año pasado sería que para mí esta se ha vuelto algo más reactiva. Vamos a notar que a un ritmo medio y medio bajo nos va a ayudar un poquito más, sin dejar de ser una pala que tiene un tacto seco y que nos va a pedir acompañar y alargar los golpes más que otras opciones de la misma dureza. Pero sí que es verdad que notamos un poquito más esa ayuda también en el ritmo rápido, sobre todo cuando jugamos una bola más firme y golpeamos más plano a la bola. Siento que con la versión del año pasado, con versiones anteriores sobre todo, notábamos esa dureza un poquito más alta, ese tacto más rígido, más ese sonido tabla, digamos, a la hora de golpear, que nos aportaba más sensación de control. Entonces yo diría en resumen que es una pala que se ha vuelto ligeramente más cómoda que versiones anteriores, que nos va a ayudar un poquito más
más en pista, pero que también nos va a hacer tener esa sensación de que esta nueva versión es un poquito menos seca y que hemos perdido algo de control, sobre todo en ese ritmo más rápido en comparación a las anteriores. Os dejo con el vídeo de la defensa y pasamos a la zona de víbora y bandeja. Llegamos a la zona en mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí, como he dicho antes, en el apartado de manejabilidad, para mí es una pala que tiene un manejo estándar, no se nos va a hacer muy física en comparación a otras palas. Sí que noto algo de mejora, como he comentado, en cuanto al punto dulce y la salida de bola. Siento que ahora esta versión, cuando no aplico tanta fuerza, cuando no alargo tanto los golpes, me va a ayudar un poquito más que las anteriores a que la bola salga profunda y salga bien, sin la necesidad de tener que empujar tanto. Ahora bien, también decir que es una pala que nos va a penalizar bastante si no golpeamos con esa zona de punto dulce. Cuando he golpeado algo más fuera de esa zona central, he notado que la pala sale bastante menos y que es mucho más fácil dejar alguna bola fácil, más corta. Y luego en ese ritmo más rápido, la verdad es que he tenido sensaciones un poco encontradas con esta versión Hack 04. Los que lleváis tiempo en el canal ya sabéis que yo utilizaba la Hack hace unos años para jugar. Y con esta nueva versión yo he tenido esa sensación de que en los golpes más planos se me escapa un poquito más la bola porque noto que esta es más reactiva y sale algo más, por lo que consigo más velocidad de bola y sí que siento que la pala en este caso me va a ayudar más en ese ritmo rápido, pero también siento que la bola me flota un poquito más que con versiones anteriores, que tengo que tener más cuidado. En golpes en los que no juego tan plano, ahí no noto tanto la ayuda que me da esta versión en comparación a las anteriores. Siento que es una pala que se controla muy bien, que te aporta muy bien esa sensación de confianza de puedo jugar rápido sin ese miedo a que la bola se me escape fácilmente al cristal. Pero también tengo la sensación que después de probar otras palas que son un poquito más reactivas, palas que salen algo más, siento que con esta, incluso jugando más fuerte, no consigo mucha velocidad de bola o no consigo que mi bola sea tan ofensiva como con otras. Creo que es una pala que realmente yo recomendaría más para ese jugador que ya acelera mucho con el brazo, que le gusta jugar muy firme y lo que quiere es una pala que le aporte muy buena sensación de control, sobre todo en ese ritmo rápido, sin ese miedo a que se te escape mucho la bola, una pala que digamos dependa más de ti que de la ayuda que te va a dar. La recomendaría bastante más para ese tipo de jugador que para ese jugador que busca un poquito de ayuda, más respuesta en ataque, que busca que la pala le ayude a ser algo más ofensivo, a ganar velocidad de bola. En ese caso yo creo que hay bastantes más opciones que te van a ayudar más que esta. Siento que aquí realmente en el juego aéreo lo que más te va a aportar la Hack es esa sensación de control, sobre todo en el ritmo rápido, que si eres un jugador que no te gusta que rebote mucho la pala sin irte a una opción demasiado dura, creo que en ese caso sí que se comporta bien. Pero como digo, he tenido sensaciones un poco encontradas con esta versión Hack 04 porque siento que incluso jugando más fuerte, siendo la pala más reactiva que versiones anteriores, no tengo mejor respuesta en ataque y mi bola no es tan ofensiva. Os dejo con el vídeo de la víbora y bandeja y pasamos a la zona de la volea.
Llegamos a la zona de la volea. Aquí la verdad es que he tenido mejores sensaciones que en otras zonas de pista, ya que siento que aquí nos vamos a ver menos penalizados en ese sentido, en el sentido de que al final la pala sale un poco menos que otras y necesitamos empujar algo más, ya que aquí al estar más cerca del cristal, aunque no empujemos tanto los golpes, nuestra bola va a salir bien y va a llegar al fondo fácilmente. Además, como he dicho antes, el punto fuerte para mí que tiene la Hack es que en ese ritmo rápido tenemos mejor sensación de control que con otras palas de misma dureza. Ahora bien, también tengo que decir que para mí el control con esta es un poco peor que con versiones anteriores, ya que siento que esta pala sale un poquito más que las otras Hack y siento que en ese ritmo rápido esta ya me obliga a tirar un poco más de la punta hacia abajo para que no se me escape la bola. En los mismos días estuve probando también Hack anteriores para comparar un poco esto y sí que es verdad que con esta en el ritmo rápido, sobre todo en la volea, tenía que tener un poco más de cuidado porque notaba que salía más. Sí que me ha gustado más que en las Hack anteriores en cuanto al punto dulce. Siento que esta, cuando te viene alguna bola más firme y únicamente pones la pala o no te da tiempo a hacer mucho gesto, con esta tengo muchas menos veces la sensación de que le golpeo fuera de la zona del punto dulce y me veo penalizado dejando alguna bola corta. Con esta no me ha pasado tanto eso. Y en el tema de la manejabilidad también he notado mucho cuando le he quitado el esacor a la pala. Al final le he bajado 20 gramos, como digo, y esos 20 gramos a la hora de mover rápido la pala se notan bastante. Os dejo con el vídeo de la volea y pasamos al remate. Llegamos a la zona del remate. Aquí, como he dicho antes, tenemos una pala que tiene algo más de punto dulce y que se siente más reactiva, pero tengo que decir que esta reactividad que tenemos en la pala, esta ayuda extra que nos va a dar este año en comparación a años anteriores, siendo una pala ligeramente menos seca, menos rígida, lo vamos a notar sobre todo en el remate plano. Ahí es donde de verdad yo noto diferencia en comparación a hacks anteriores. Ahí sí que noto que sale un pelín más la bola y la pala me va a ayudar un poquito más a que la bola suba. En el remate por 3 siento que es una pala que o haces mucho gesto o acompañas mucho y tienes una buena técnica, o realmente es complicado sacarle partido a la pala, ya que no nos va a ayudar mucho en comparación a otras opciones. Por ejemplo, si la comparamos con una Metal Bone Hard, que es una pala bastante más cabezona, que sale mucho más, con esta haciendo el mismo gesto la bola no sale ni la mitad, para que tengáis una referencia. Luego en el remate plano, como digo, aquí sí que noto que la pala sale un poquito más, que me va a ayudar más aunque no la pegue tan bien a la bola. Ahí sí que puedo notar algo de mejora en comparación a versiones anteriores, pero en el remate por 3 tengo que decir que no he estado tan cómodo con ella, porque o la tocabas muy bien o estabas muy seguro y acelerabas mucho, o es una pala con la que realmente cuesta sacarle ese partido al por 3. Ahora bien, si tu remate es bueno, tienes un buen nivel de técnica, no es una pala a la que vayas a notar que le falta potencia. Además, seguramente te va a gustar ese tacto que tiene, en el que sientes bien la pelota a la hora de golpear en comparación a otras opciones que sale la bola más rápida de la cara de la pala. Pero yo hago referencia a esto por si eres un jugador que busca algo de ayuda en la pegada, quieres una pala que te ayude un poquito más a que la bola suba, por si no tienes tanto nivel de técnica y buscas una pala que te ayude un poco más, siento que esta no es la mejor opción en eso. Os dejo con el vídeo del remate y pasamos a mi conclusión final. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo deciros el precio de la pala. Actualmente tiene un precio que está en torno a los 205 euros. Como ya sabéis, estamos a pocas semanas de que salgan las nuevas versiones del 2026, así que esta seguramente baje de precio de aquí a 2-3 semanas. Y el resumen que os puedo dar en comparación a versiones anteriores: si has tenido hacks de años anteriores y quieres pasar a esta, lo que te vas a encontrar es una pala que va a salir un poquito más que las anteriores, se hace algo más cómoda, con más punto dulce y más rebote. Vas a perder un poco ese tacto seco, ese sonido
tenido más tabla a la hora de golpear que tenían hacks de años pasados. Y también vas a notar que en ese ritmo rápido en cuanto al control, para mí esta nos va a dar un poquito menos en ese sentido. Siento que las versiones anteriores tenían más control en ese ritmo rápido, y sí que vas a notar que sobre todo en los golpes planos esta nueva versión te va a ayudar un poquito más a ganar velocidad de bola. Pero como digo, es una pala que yo recomendaría más para ese jugador que ya tenga cierto nivel de técnica, que le guste acelerar un poquito más o que le gusten esas palas que digamos reboten menos en pista, que dependa un poco más de él, que la pala no le aporte tanta ayuda. En ese sentido sí que siento que esta hack es mejor que otras opciones, pero si lo que buscas es una pala que te aporte mucha respuesta en ataque, que te dé mucha ayuda en ese ritmo rápido para ganar velocidad de bola, siento que realmente hay bastantes opciones que te pueden dar más que esta. Y pasando ahora a las zonas donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja. Como ya sabéis, al final a mí este tacto seco me gusta bastante en las palas, me gusta que reboten menos y me gusta esa confianza que te aporta en el ritmo rápido, incluso jugando más firme, que la bola no se te escape fácilmente. Eso me ha transmitido muy buenas sensaciones, sobre todo en ataque, aunque sí que siento que es una pala que nos va a penalizar si golpeamos fuera del punto dulce y que nos va a penalizar a ese ritmo medio y medio bajo si no acompañamos mucho los golpes. También, como he dicho antes, siento que con esta pala noto que la velocidad de bola que consigo en ataque no es tan rápida como con otras opciones, mi bola no es tan ofensiva, pero al final he puesto la víbora como la primera zona porque esa sensación de confianza que te aporta en ataque y ese control, no hay muchas palas que te lo aporten. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de la volea. Como he dicho antes, cuando le he quitado el S-Core he notado que la pala mejoraba bastante en cuanto a la manejabilidad, he estado mucho más cómodo que al principio con ello. Luego he notado que es una pala que ha mejorado en cuanto al punto dulce, que noto que no tengo que empujar tanto como con las anteriores para que mi bola salga profunda. Sí que es verdad que tengo que tener más cuidado en ataque que con versiones anteriores para que la bola no me flote y se me vaya fácilmente al cristal. Siento que es una pala que te da muy buen control cuando juegas a un ritmo medio alto, y si lo que quieres es una pala controlable y tú aportar esa velocidad de bola, siento que aquí en la volea le puedes sacar bastante partido. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de la defensa. Siento que aquí en la defensa es una pala que ha mejorado en comparación a las anteriores hack, tiene algo más de salida, tiene algo más de punto dulce, me parece un poquito más cómoda, aunque no me ha gustado mucho eso de que ahora en el ritmo rápido tenga menos sensación de control, pero por lo demás creo que es una pala que, aunque te siga pidiendo empujar la bola y alargar los golpes más que otras opciones, se ha vuelto algo más cómoda y más fácil aquí en la defensa. Y por último, la zona del remate. Aquí en el remate tengo que decir que en el remate plano sí que he estado más cómodo, siento que a la pala no le falta potencia. En el remate por 3, si tienes buena técnica, siento que tampoco la falta, pero sí que es verdad que en comparación a otras palas que hemos estado probando en el canal últimamente, también por ejemplo estuve probando ese mismo día la ST4 Rulo y siento que salía bastante más que esta. Entonces es una pala que se vuelve algo más técnica, que nos pide acelerar un poquito más, tener mejor nivel de técnica, y por eso he puesto la cuarta zona, la zona del remate. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Hack 04 del 2025. Espero que os haya gustado. Como digo, estamos a pocos días de que salgan ya las nuevas versiones del 2026, así que veremos cuáles son los cambios. En principio para esta no deberíamos tener mucho cambio, ya que el año pasado fue el cambio grande para esta línea Hack. Así que en breve estamos aquí con las novedades. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.